Bueno, pues nuevamente aquí en escena, en voz sería correcta la frase, pues tratando de darle continuidad a este tema de predicar la palabra de nuestro Dios. Déjenme decirles que antes de empezar, invoqué al Padre como lo marca nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que nos ilumine a todos. Es un compromiso muy grande el estar delante de ustedes y predicándoles. Porque bueno, yo hago un recorrido por este sistema de difusión, el YouTube o YouTube, como le quieran llamar. Y en castellano por lo menos escucho, digo, espero que sea con las mejores intenciones todos, predican, hablan, gritan, de la manera más convencional. Y créanme, y yo se los quiero comentar para iniciar porque sí es importante que resaltemos el respeto que se le da a esto de nuestra parte. Cuidamos las formas, los modos. No es que menoscabemos ningún trabajo de publicación. La misma Biblia dice que qué bueno que Dios se ha predicado de una forma o de otra. Pero de nuestra parte hay todo lo profesional que pudiéramos ser, cuidando siempre que lo material esté al servicio y a la adoración de Dios, desde una computadora, las Biblias, los celulares, listos con la Biblia, el silencio necesario, porque esto se está grabando no en un estudio profesional. Y esto se los comento porque, insisto, yo oigo otras grabaciones, si bien invocan el nombre de Dios, no se cuida todo ese detalle, toda esa seriedad que lleva. Dios permita que esto sea tomado en cuenta por Él, por nuestro Padre, por sus corazones, por sus espíritus, sus mentes, y se puedan llenar de Dios. No hay otra intención, no hay otro móvil oculto. Se darán cuenta que de nuestra parte no venimos a predicar una religión, no venimos a predicar una secta, no predicamos una iglesia, aunque por supuesto que pertenecemos a la iglesia de Dios. Cuando se trata de criticar, criticamos lo humano, hacemos hincapié en lo satánico, pero sobre todo damos gloria a Dios y reconocemos su grandeza. Ese es el trabajo y el menester de estos espacios, hermano. No es este sistema que tiene el paradigma de predicar algo y de que creas lo mismo que yo, y si puedo te convenzo, y si puedo te predico sobre algún gran líder histórico de nuestra congregación, o te convenzo sobre algunas teorías que tenemos sobre la Biblia que han dado mucho éxito. Nosotros hablamos directamente de la palabra de Dios. No hay otro manual aquí, no hay un panfleto, no hay otra directriz que no sea su palabra. Y hoy el tema que se va a tocar es un tema demasiado humano, como los otros dos temas que ya se tocaron, que hemos tratado de humanizar a la Biblia. No porque no lo sea, sino porque la gente que predica, ¿sí?, no quiere humanizar esa parte de la Biblia. Y ahorita vamos a tratar de humanizar lo más posible a la Biblia, porque así lo plantea Dios. Yo quiero que recuerden ustedes, creo que ya lo he citado antes, en alguna de nuestras dos publicaciones anteriores, cuando se trata de hablar en Mateo de la genealogía de Jesús. Es asombroso ver cómo se cita toda la línea genealógica del Salvador, y en esa línea genealógica, si ustedes la analizan, hay reyes que fueron paganos, hay casos como el de David, que hace hincapié que dentro de la línea genealógica de Jesús viene Salomón, de la que fuera mujer de otro hombre, en donde hubo un adulterio, un asesinato. Cita casos como el de Rahab, que no era del pueblo de Dios, que era una ramera, y que esa línea viene Jesús. Ruth, que tampoco era del pueblo de Dios. Y con esto estoy queriendo decir que Dios nunca ha ocultado el pecado de nadie, nunca ha ocultado lo que somos. Esa sangre traía Jesús. De toda esa sangre se llenó Jesús humanamente. Y Dios no tiene por qué esconderla, ni tampoco tiene por qué olvidarse de todo esto. El pecado es pecado, tiene nombre. La tentación tiene nombre. La humanidad, la parte humana que nos caracteriza, tiene nombre. Y hay que lidiar con eso, hay que entenderlo, porque si no vamos a fracasar. Yo veo que mucha gente quiere predicar sobre grandes milagros y curaciones, quiere predicar sobre el poder de Dios, el perdón de Dios, el amor, la fe, que obviamente no son malos, pero ¿y cuándo vamos a hablar del pecado, de la tentación, de nuestra humanidad, de los errores de todos aquellos
personajes de la Biblia. Recordarán la predicación de Elías, cómo le hablaba a Dios, cómo se sentía él, la única persona en los 3 cielos y en la tierra, con ganas de querer hacer lo bueno. Hasta estaba confundido con respecto de Dios. Hablamos en un caso como Esteban, que con todo y su buena palabra y el Espíritu de Dios en él, pues lo apedrearon. Dios no esconde cuando Satanás cree ganar las batallas, cuando sabe que la guerra está perdida. Y Dios no tiene por qué esconder eso, porque para Él no son derrotas. En todo eso es glorificado. Y Él de todos nuestros errores, lo vamos a ver ahorita, saca provecho, ¿sí? No le da la vuelta a nuestros errores, no los esconde, simplemente los deja claros hasta en su palabra para que nosotros tengamos esa tranquilidad de que el plan de Dios no va a cambiar de acuerdo a nuestra humanidad. Y vamos a empezar ya de lleno con la palabra de Dios, a introducirnos en el tema de hoy. Muy fuerte para mí. Cuesta trabajo predicar sobre esto, pero alguien lo tiene que hablar y lo tiene que hablar con la madurez, con la sensatez, con la humanidad de quien está viviendo la tentación, de quien está viviendo el pecado y de que todos los días vivimos con tentación y pecado y perdón y arrepentimiento y dolor, tristeza y resentimiento a veces contra nosotros mismos. Y hay que saber qué hacer, porque de eso no hablamos, y si hablamos, hablamos mal. Aquí entra otra vez en relieve ese tema que discutimos inicialmente, el veneno en la olla. Dice la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 5, en sus versículos 17 y 18, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y ahí, hermanos, entramos en una discusión severa porque, ¿y si sí me toca el pecado? ¿Y si el maligno me toca? Pues entonces ya no fui nacido de Dios. Ya se me acabó toda esperanza, toda fe y todo amor. Ya voy a poder pasar a una segunda sala donde somos seres que estamos en un segundo plan de salvación de Dios, porque pues aquí dice claramente Juan que todo lo que es engendrado por Dios no lo toca el maligno, y cuando nos toca, obviamente la filosofía, la psicología y la lógica, todas la ética dicen al unísono, pues no eres de Dios. Significa que ya no eres de Dios, nunca fuiste de Dios, porque aquí dice que no le toca. Y si nosotros somos bautizados, y si nosotros queremos guardar su palabra, y si nosotros ya confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, y si ya pasamos por todo ese proceso de perdón de pecados, y de momento yo encuentro Juan y dice que no le toca, y a mí ya me tocó, y estoy bautizado, y estoy con Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el pecado? ¿Qué vamos a hacer con la tentación, hermano? Vamos a ver qué dice la Biblia y qué procede en todos estos términos. Vamos a leer Santiago, esta epístola llamada universal por la misma Biblia de Santiago, y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 12, lo que manifiesta la palabra de Dios con respecto a la tentación y al pecado, el origen del pecado. Para nosotros, para los cristianos, recuerden ustedes que el pecador no es tentado, está en pecado. ¿Para qué lo tienta Satanás? Él no tiene que lidiar con el pecado, no tiene que lidiar con la tentación, no sabe que está pecando. Esto es parecido a la gente que vive en la Ciudad de México con el smog. Hablan y hablan de los IMECAS y de la contaminación. Pues ellos no se dan cuenta porque viven ahí inmersos dentro de esa contaminación. Tendrías que aterrizar los que hemos volado a la Ciudad de México. Cuando llegas en el vuelo ves ahí esa esfera rodeando la ciudad de contaminación. Lo vemos los de afuera, los que están adentro, qué contaminación van a ver si viven en ella. Exactamente igual pasa con el pecado. El pecador, el impío, no es tentado, no tiene por qué ser tentado. Ellos ya los tiene cautivos Satanás. Tiene demasiadas formas de tenerlos cautivos. Hace unos días, ya semanas, predicaba yo ante la iglesia y hablábamos de esa diferencia, cómo tiene cautivo Satanás a las almas, al alma que no está bautizada, a la que vive en pecado, pues esa la tiene ya cautiva con
con tanto sexo, con tanta música, con tanta alcohol, con tantos vicios. Y nuestro principal enemigo para nosotros, o donde Satanás nos ataca directamente, a los que queremos creer en Dios, confiar en Dios, sentir a Dios, adorar a Dios, no es con ese tipo de tentaciones, aunque también están a la mano. Sobre todo es con la religión. Está cautiva la humanidad con la religión. Utiliza la misma palabra de Dios para tener cautiva a la gente. El arma más grande que utiliza Satanás en contra de Dios es su palabra, ¿sí? Y los deseos de nuestro corazón de hacer a la palabra como queremos. Vamos a leer Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí vamos a hacer una pausa en el versículo 18. Dice que Dios no tienta a nadie, tienta a Satanás y tienta a lo que es de Dios. Dice que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia no es otra cosa más que deseo, ansiedad. Y esto se traduce en que eres atraído con una carnada. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que es la concupiscencia, la tentación y el pecado. Un ejemplo real. ¿Saben ustedes cómo cazan muchas pieles en estos lugares fríos, como lo que son los polos, Alaska, estas islas de Canadá? Pues es muy fácil. Para que la piel no tenga perforaciones de una bala o de una flecha, utilizan una técnica que explica muy bien lo que es el pecado. Los esquimales lo que hacen es que sus cuchillos muy filosos los congelan con sangre. Le ponen sangre alrededor y congelan esa sangre y entierran el cuchillo por el mango en la nieve. Y obviamente queda la sangre hacia arriba, congelada. ¿Qué pasa cuando pasa un lobo, cuando pasa un oso? Ellos la huelen y le empiezan a lamer y se están lamiendo y bebiendo esa sangre. El gran problema es que como es un cuchillo filoso, una vez que acabaron de lamer toda la sangre del cuchillo, empiezan a cortarse la lengua. Y ellos siguen lamiendo y siguen bebiendo, pero ya se están bebiendo su propia sangre. Llega un momento en que el animal muere desangrado. Y así ya no tienen problema de perforar la piel. ¿Cómo murió ese animal, ese lobo o ese oso polar? Murieron por su instinto. Les ganó el instinto y fueron tentados con ese cuchillo y al empezar a lamer terminaron haciéndose daño ellos mismos, porque ya era su sangre la que se estaban bebiendo. Así nos pasa, igualito procede Satanás con nosotros. Somos tentados en lo que a nosotros emocionalmente, humanamente, carnalmente nos atrae. Un programa, una red social, un cuerpo, una música, una bebida, un consumo, todo junto. Y ahí es donde nosotros empezamos a sentir la necesidad de seguir más y más y más cerca de ese pecado. Entonces, cuando nosotros procedemos a caer, sabemos que deja de ser una simple tentación y se vuelve pecado. Y nos pasa exactamente igual que el lobo o el oso polar. Terminamos consumiéndonos nosotros mismos, haciéndonos daño y nos mata. Eso es lo que nos mata. Eso es ser tentado por nuestra concupiscencia. ¿Qué pasaría si ese cuchillo le congelaran vegetales? Pues nunca lo iban a querer lamer o comer esos animales.
¿sí? Necesitan ser tentados en lo que es su concupiscencia, su deseo, su instinto. Sabemos humanamente lo que le cuesta a un ser humano desintoxicarse cuando ha consumido azúcar, ha consumido droga, ha consumido alcohol, ha consumido, pecado con sexo. Es muy complicado el poder superar todo esto de manera humana. Satanás utiliza esa necesidad de nuestros cuerpos y de nuestras mentes para caer en la tentación. Jesucristo, siendo Dios, pero hombre en la tierra, ¿cómo lo tentó Satanás? Con su poder. Tú tienes el poder de esto, tu palabra lo dice, ¿sí? Tú pudieras tener todo esto. ¿Para qué pierdes el tiempo en ese papel de Salvador y todas esas cosas? Con tu poder serías único. Y parece ingenuo, pero así empiezan las tentaciones, en cosas ingenuas. Y así terminamos lamiendo nuestra propia sangre, hermano. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya pecamos? Ya nos tocó Satanás. ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? Merecemos la muerte, ¿no? Porque además otras partes de la Biblia dice, el Hijo de Dios no puede estar siendo crucificado todo el tiempo por nosotros. ¿Qué sigue? Pues es lo que quiere Satanás que pensemos, que ya no hay esperanza para nosotros, que para qué andamos perdiendo el tiempo, que no podemos con estas cosas de Dios y todos estos temas de ser bueno, a nadie nos sale. Y luego si nos ponemos un poquito exigentes, como dice Romanos, que debemos de ser santos, no, yo cuándo voy a llegar. Si eso está como para Pablo, para Pedro, para Juan, yo cuándo. No es naturaleza que a mí me atañe el ser bueno, el ser santo, el ser perfecto. Dice Jesucristo, ser perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y no nos ponemos a razonar lo que dice Jesús. Simplemente nos parece imposible en nuestra mente carnal. Y no nos ponemos a ver que si Jesucristo dice que podemos ser perfectos, es porque podemos ser perfectos. Jesús no se equivoca. Que si Pablo dice que somos llamados a ser santos, más de una vez lo dice, en Romanos y otras cartas, es porque podemos ser santos. Y que si somos buenos porque nuestro Padre es bueno, podemos ser buenos. Entonces, ¿cómo es posible que Satanás tenga esa capacidad en afectar nuestra mente y nuestras emociones que hacen que nuestra alma se desilusione y crea que ya no hay perdón ni camino para nosotros? Nos damos asco, hermano. Esa es la palabra. Y esos son los sentimientos que Satanás hace suyos, para que ahí nos estemos lamentando en nuestras propias miserias y nos estemos consumiendo en nuestras propias heces espirituales y del alma. Nos estemos batiendo en nuestro propio estiércol espiritual. Y entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? Vamos a ver la Biblia, ¿qué dice con respecto a esta gente que es de Dios y pecó? ¿Y cuál es su lugar ante Dios? Da unos ejemplos tan maravillosos, tan consoladores para todos los que, siendo de Dios, hemos pecado, que yo creo que nos van a permitir saber el por qué Dios está en nuestro corazón. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías. Luego vamos a leer Mateo. Dice Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vaya, aquí la clave, el corazón de estos versículos está en el 3, cuando dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es una caña cascada? ¿Y qué es un pábilo que humeare? ¿Por qué pone ese ejemplo Isaías? Ejemplo que luego repite refiriéndose a Jesús ya en vida, en la tierra, en Mateo 20, que ahorita vamos a leer. La caña cascada era una caña que se daba en los ríos de allá de Jerusalén, de todo Israel. El Jordán, todos esos grandes ríos tenían esas cañas. Aquí el equivalente en nuestro país, México, es como si fuera el bambú, el carrizo, solo que es una caña hueca
parecida al carrizo, parecida al bambú, pero no es tan dura. Esa es la diferencia. Los niños cortaban esa caña y hacían flautas con ella. El problema es que esa caña, ese pálito, era muy frágil, no como el de acá de México o de China. Y cuando estaban los niños con sus dedos pequeños perforándolo para hacer las notas, a veces se partía. Y al partirse, ya no servía. ¿Y qué hacían los niños con esa caña partida? La arrojaban al río. ¿Para qué desgastarse en una caña partida que no iba a sonar bien cuando había muchas más cañas que cortar? ¿Para qué perder el tiempo con una caña rota? El pábilo que humeare. Hay una controversia, sobre todo con la Real Academia de la Lengua Española, con esto de pábilo y pabilo. Se supone que es lo mismo. Decía mi abuelita, que debe estar con Dios, que el pabilo es cuando no se ha quemado la mecha de la vela. En aquellos días no eran velas, se le ponía en un recipiente aceite, se le ponía una mechita de lino y con esa mechita se prendía y quedaba toda la noche iluminada. Al amanecer se apagaba porque se consumía y daba un olor un hedor feo. Eso pasaba con el pábilo. Pasaba de ser pábilo sin quemarse a pábilo, ya quemado. Eso se hablaba mucho antes de las velas. El pabilo antes de quemarse y el pábilo ya quemado. Hoy la Real Academia ve ya indistinto que sea pábilo o pabilo. Te dice que se puede decir de las dos maneras. Pero yo en mi educación con mi abuelita, mi ata me decía que cuando no se quemaba era pabilo y quemado era pábilo. O sea que el pábilo olía feo, porque no eran velas, era aceite. Y ese pábilo quemado había que tirarlo, porque si no apestaba toda la casa. Y había que poner uno nuevo, un pabilo, a que se volviera a quemar la siguiente noche. Era un ciclo. El caso es que las cañas cascadas y los pábilos humeantes ya quemados eran algo sustituible, inservible, y que no teníamos para qué desgastarnos, por lo menos en la antigüedad. Además era muy comercial de encontrar un pabilo. ¿Para qué te desgastas con el pábilo? Bueno, pues dice que el siervo de Dios, el Mesías, no iba a quebrar la caña cascada, o sea, él no iba a terminar de quebrar la caña, que en el proceso de volver la flauta se partiera, que es lo que hacían los niños. Se partió, la terminaban de quebrar y la aventaban. Él no la iba a terminar de quebrar. Tampoco iba a desechar el pábilo, aunque oliera feo. Ese pábilo que humeare no lo iba a desechar Cristo Jesús. O sea, son versículos que leemos de corrido y no les damos importancia, hermanos. ¿Están conscientes de la profundidad de lo que está diciendo Isaías? ¿Quién se desgasta por una guitarra rota? ¿Quién se desgasta por una flauta ya desentonada con lo barato que sale una flauta? ¿Quién se iba a estar desgastando por una caña que se rompiera en el proceso? Eso somos nosotros, hermanos. Cada que estamos siendo instrumentos para la gloria de Dios, en el proceso nos sentimos, como se dice, nos quebramos, nos partimos y queremos que nos terminen de quebrar a alguien. O si no, nosotros buscamos la manera de terminar de caernos para quebrarnos. Ya no servimos para nada. Hay otras cañas que pudieran cortar mejores que yo. No sirvo yo para Dios. Hay que dejar que alguien que sea bueno y que no esté quebrado, ni partido, ni sentido, sea instrumento para la adoración de Dios, no nosotros. ¿Para qué vamos a estar apestando toda la casa como un pábilo ya quemado? Que vengan los pábilos sin quemar y que nos sustituyan para alumbrar toda la casa, toda la habitación, todo el templo de Dios. Qué error tan grande tenemos de nosotros mismos. Satanás, como yo lo he dicho siempre a la familia, no descansa, no pierde el tiempo. Él, ya te quebraste, eres inservible. Ya apestas, ya no sirves. ¿Por qué no te sustituimos? ¿Por qué no eres desechado y te vienes para acá? Yo acá te espero con los brazos abiertos porque Él sí es un instrumento que ya no sirve para la adoración de Dios. Porque Él sí es un hedor, como lo dice Apocalipsis, que llega al cielo por su pecado. Y quiere que estemos al nivel de Él y a nosotros se nos hace tan cómodo estar a nivel de Él.
nos convence tan bien de que no servimos ya para nada. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si es muy claro Pablo cuando dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia? ¿Por qué se nos complica tanto pedirle perdón a Dios? ¿Y por qué creemos que va a ser más grande nuestro pecado que el plan de salvación que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué minimizamos a nuestro Dios y hacemos más grande a Satanás? Vamos a encararnos con un ser que tuvo que pedirle perdón a Dios en su pecado, cuando estaba batido en su hedor, cuando estaba ya quebrado totalmente como caña, no solo sentido. Supo elevar su corazón a Dios, supo pedir perdón y continuó. Y eso, que es uno de los versículos más conocidos, capítulos de la Biblia, es el Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51 para entender qué es lo que tiene que hacer una caña cascada, quebrada, sentida, fracturada. ¿Qué debe hacer un pábilo que está humeando con un hedor insoportable? ¿Qué es lo que tiene que hacer para continuar en la alabanza a Dios? Dice el capítulo 51 de los Salmos, el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo mucha gente lo lee, yo he visto que en muchas casas hasta lo tienen abierto, como que es un salmo de perdón, pero no lo entiende la gente, no lo analiza. Este salmo viene cuando Natán ya había encarado a David. Fíjense los pecados que se le acumulan a David: soberbia, adulterio, asesinato, mentira y lo que es peor, dolo. Todo lo había hecho con dolo, todo. Por la ley judía, David merecía ser apedreado. ¿Por cuál de los pecados les gusta? Por asesinato, merecía ser apedreado. Por adulterio, merecía ser apedreado. Por hacer, como dice Natán, que los enemigos de Dios fueran los que mataran a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, también merecía ser apedreado. Porque dice Natán, el nombre de Dios es vituperado por sus enemigos por tu culpa, David. David no tenía perdón en esta tierra y en la siguiente. ¿Y qué hace David? Se humilla. No le regatea a Natán: oye Natán, pero tú también, aquel también, aquellos también, déjenme la más barata. No regatea. Va y se humilla ante Dios. Y aunque todos murmuraban que él debería ser apedreado, que ya no debería ser rey, que ya no estaba Dios con él, como en su momento pasó con Saúl, él hizo lo que no hacía nadie.
fue, se humilló y le dijo: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Solo, porque si salía tan solo al balcón, todo mundo lo veía como alguien que debía de ser apedreado. Lo respetaban porque era el rey. ¿Y qué pasó? Se humilló ante Dios, pidió perdón. Hay algo aquí clave que a cualquiera le va a desbaratar sus teorías sobre la santidad y el perdón y el pecado. Dice el versículo 10 y el 11: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, David, con todos esos pecados encima, no se veía fuera de la gracia de Dios. Dice: no me quites. No le dice: ya me quitaste. No, no me quites y no quites de mí tu santo espíritu. Por increíble que parezca, por doloroso que se vea, por terrible que sea ante cualquier grupo sectario o religioso, el Espíritu de Dios seguía en David con todo y el pecado que había consumado, o pecados que había consumado David. Porque se humilló, porque su corazón era de Dios. Yo oigo mucha gente que dice: ¿cómo le perdonó cosas Dios a David? Porque David era humilde, porque David reconocía, porque David tenía un corazón con Dios. Y porque esos pecados no pueden ser más grandes que la gloria de Dios. Él no actuó como actuaría cualquiera de nosotros. Ya Dios no me va a perdonar. Ya hice algo muy mal. Yo aquí voy, hasta aquí llego. Ya caí, ya pequé, ya cuántos pecados traigo acumulados. David siguió confiando en Dios, no en él. Él sabía que él no podía. Por eso dice: renueva un espíritu recto dentro de mí día a día. Esto no quiere decir que después de este pecado él ya iba a salir fortalecido, iba a salir espiritualmente un gigante. No. Sabía que venía del suelo y que tenía que irse renovando cada día. Esa soberbia que nos caracteriza también, de no querer ver al pecado como pecado, o esa soberbia que nos caracteriza, de que el pecado lo vemos como pecado y ya no hay esperanza para nosotros. Entonces, la sangre de Cristo no es suficiente. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Dios que si nosotros, como padres humanos malos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánti más el Padre del cielo? Lo que no se vale, hermano, es haber reconocido nuestro pecado y seguir pecando. Yo hago la pregunta cada rato para ver si estamos conscientes de lo que es el perdón y la santidad y la renovación. Cuando Jesucristo van a apedrear a esa mujer por prostituta, que empieza a escribir en la tierra, se cree que los pecados de todos. Cuando les dice: a ver, ¿quién está libre de pecado? Que arroje la primera piedra. Nadie, todos se fueron. Que él encara directamente a la mujer, le dice: ¿dónde están los que te iban a apedrear? Y ahí dice: pues se han ido. Bueno, vete y no peques más. No le dice: oye, hija, mira, eres una pecadora, eres prostituta. Tienes que pasar por un proceso de purificación enorme porque eres muy mala, ¿eh? Y yo ahorita no te perdono, pero necesitas estar en constante purificación. No, le dice: vete y no peques más. Cuando pecamos, que reconocemos nuestro pecado, que sabemos y declaramos ante Dios nuestro pecado, lo que tenemos que hacer es dejar de pecar. Y no es que sea fácil o difícil, eso no nos corresponde a nosotros. Eso hay que dejarlo en las manos de Dios. Hay que dejar de pecar. No decir: Dios, poco a poco voy a ir dejando esto. Hay que dejar de pecar. No es imposible porque lo dijo Jesucristo. Es posible y lo tenemos que hacer, hermano. Yo no sé por qué muchas religiones o sectas propiamente niegan el bautizo a la gente. No, es que necesitamos ver que de veras vas a ser bueno, si no, no te bautizo. Y otras exageran queriendo bautizar por cualquier cosa. Y otras dan al bautizo como que, pues si quieres bautízate, si no, no, pues ya como que ya eres bueno. Y los que lleguen a oír este audio, ¿verdad? Y sabiendo qué secta pertenecen, pues sabrán a qué me refiero. Yo veo grupos sectarios que el bautizo te lo dan después de 2, 3 años, que ya te hayan checado bien. ¿En qué momento le negó el perdón Dios a David o a la prostituta? En ningún momento. Porque Dios necesita instrumentos para adoración a Él. Aunque haya que hacerle 1000 parchadas a esa caña cascada, aunque haya que soportar el hedor de ese lino ya quemado, de ese pábilo, Dios necesita que sigan dando luz. Porque el aceite donde se están quemando, pues es su espíritu.
Y eso es lo que nosotros no comprendemos. Leemos la Biblia y la pasamos de corrido, pero tenemos que ser humildes, reconocer que en nosotros no está la fuerza para superar a Satanás. Tenemos que tener a Dios, al Padre de las luces, que cuando nosotros sintamos esa tentación, ¿saben ustedes? Y eso lo habla hasta la psicología humana. ¿Por qué damos lugar a la tentación y al pecado? Porque tenemos vacíos en nuestra vida. Nuestra alma tiene vacíos, hermano. Necesitamos superar esos vacíos. La misma psicología te dice, cuando tú dejas de fumar o de beber o de drogarte o tienes un divorcio, te vas a quedar con un vacío en tu ser. Llénalo con algo. Y yo añadiría, llénalo con Dios. Todo ese tiempo perdido en redes sociales, todo ese tiempo perdido en el alcohol, todo ese tiempo perdido en los bailes, en la música, todo ese tiempo perdido en vicios, llénalo con Dios. Pero no con fanatismo. No con leer 100,000 versículos de la Biblia al día, o de estar repitiendo Dios después de 3 palabras que digas, o estar gritando al cielo que crees en Él. Llénalo razonando, llénalo sintiendo, llénalo orando, llénalo cantando en lo íntimo como David, no a los gritos como los fariseos. ¿Cuántos grupos sectarios se jactan de tener instrumentos y hacer todo un concierto cada que alaban a Dios? Y parece que estamos en una fiesta de 15 años, una fiesta humana, vaya, un concierto pagano, porque no pueden adorar a Dios en lo íntimo, en esa paz que te da cantarle con tus labios y orar con tu pensamiento. Tienen que orar a los gritos, tienen que orar con lágrimas, tienen que estarle cantando también a los gritos y con instrumentos, cuando en lo íntimo, en lo privado, Dios lo que espera de ti es tu corazón. Todo eso que hay alrededor son rituales. De hecho, el cristianismo quita esos rituales, rituales que nunca hicieron mejores personas al judaísmo. Y nosotros queremos traer esos rituales al cristianismo. No existen los rituales. Podemos decir con toda propiedad que el único ritual que nos encargaron fue el de participar de la cena del Señor, el pan y el vino. Es el único. Nosotros no tenemos rituales, no podemos hacer un ritual. Tenemos que predicar la palabra de Dios no en un horario, a todo momento. Le dice Pablo a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor ahorita estoy trabajando, pero si tengo oportunidad de predicar a Dios, y no es que haga yo una pausa y me ponga yo a gritar como loco versos bíblicos, es que con mi ejemplo, con mi presencia, con mi forma de ser, con mi forma de mirar, con las palabras que use, con los hechos que hable, pueda yo demostrar que estoy con Dios. Que la gente me pregunte por qué eres así, porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Y Él es el que está trabajando en mí. Porque yo sé que decir una grosería se me hace muy fácil. O drogarme con alguna de tantas drogas. O tener algún apetito carnal, como robar, como la lascivia sexual. Pero el sentir que dentro de mí no es necesario. Que yo lo puedo llenar con Dios y con su presencia. Con ese consolador que es el Espíritu Santo dentro de mí. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, como cristianos. Y que sepamos que si pecamos, pues pecamos, hermanos, pero no ser cínicos, no dejarlo pendiente hasta la otra, o confesar que voy a seguir pecando porque así soy yo. Tenemos que hacernos fuertes en Dios, en su luz, en que si ya nos perdonó, pues hay que tener la decencia espiritual de decir, Padre, gracias, voy a seguir adelante. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué pasó cuando negó a Jesús? Dice que se fue, se encerró y lloró amargamente. Y ya no fue apóstol, ya renunció a Dios. Todos los que lo abandonaron se dieron a la fuga y no volvieron a buscar a Jesús. No. Dice la Biblia que ahí estaban esperando el Espíritu Santo, buscando a su maestro, sí tentándolo, ¿verdad? Como Tomás que quería ver las heridas. No seamos así, no tentemos a Dios, hermano, por nuestras dudas, por nuestros pecados, por nuestros temores. Si Dios dice que podemos, es porque podemos. Hagamos de la tentación algo humano y natural, que hasta Jesús fue tentado. Y hagamos del pecado algo que no necesitamos, hermano. Porque nosotros de niño no necesitamos el sexo, no necesitamos las drogas, no necesitamos nada de las tentaciones y pecados que tenemos ahora. Mentira que nacimos con todos esos pecados y con todos esos vicios, hermano. Entonces sí podemos vivir sin él. Simplemente hay que llenarnos del Espíritu de Dios. Vamos a leer y vamos a recordar cómo es que podemos ser hijos de Dios. Con ese cristal del cual ya hemos hablado en otras predicaciones, llamado amor. Sin miedos,
para que ese miedo se vuelva fe, y ese dolor, esa angustia y esa tristeza se vuelva amor. 13 de la primera carta a los Corintios. Dice Pablo desde el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que yo puedo ser muy listo, y la ciencia humana comprenderla, y tener mucha fe. Pero si esa fe no desemboca en amor, y esa inteligencia no desemboca en amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. O sea, yo me puedo poner por los demás, y puedo ser de mano suelta, y dar mis cosas, pero esas obras no son amor, y si no llevan amor, no nos van a salvar, ni nos van a librar del pecado. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Simple y sencillamente, porque Dios es amor. Y si nosotros no tenemos ese amor en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, no vamos a hacer nada, hermano. No vamos a poder perdonarnos, no vamos a poder perdonar a nadie en la iglesia, no vamos a poder perdonar a nadie del mundo que me está haciendo daño. Voy a estar tentado a devolver la cachetada y no ponerle otra mejilla, porque no hay amor, hermano. Para amar al enemigo necesitamos tener amor. Para poder hacer lo que Dios pide, necesitamos amarlo a Él. Si nosotros no practicamos el amor, nosotros no vamos a poder superar el pecado. Cuando nosotros veamos las cosas con amor como Dios las ve, ya no vamos a tener problemas con la tentación, porque nunca se va a convertir en pecado. Yo espero que todo esto les haya iluminado sus corazones, sus mentes, que se lleven la palabra de Dios, que sepan qué hacer cuando son tentados, que sepan qué hacer cuando tienen problemas, cuando están mal, cuando están enfermos, cuando tienen penurias humanas, que sepan que atrás de todo esto está Dios, que se acuerden lo que dice Lamentaciones, que de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo. Entonces no podemos estar tentando a Dios cuando es malo y estarnos quejando, y no podemos también estar vanagloriándonos cuando nos pasa algo bueno. Ante todo hay que dar gracias a Dios, ser humildes, ser buenos, ser perfectos, ser santos. Yo espero que también en la semana podamos subir alguna otra prédica que complemente todo esto. Ya veremos la fe, ya veremos la esperanza, y vamos a dejar para una más futura predicación el amor, porque es hablar de Dios, es hablar de tu naturaleza. Yo creo que como cristianos nos corresponde saber, ya lo aprendimos, qué hacer con la tentación, qué hacer con el pecado, pero también es importante saber que la fe y la esperanza son lo que nos debe de mover para llegar al amor. Si nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, pero no llegamos al amor, no vamos a poder tener ese perdón de nosotros mismos, ese perdón a los demás, ni vamos a tener cara para poder hablar con Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Estoy aquí para servirles. Ojalá haya más interacción ya en este portal. Y si hay algún tema que ustedes tuvieran la curiosidad o las ganas de que lo profundicemos o que lo hablemos, aunque no lo hayamos hablado, pues yo les invito a que lo dejen en los comentarios. Y si no, seguiremos invocando al Espíritu de Dios para que nos guíe.